Con Cumbres Borrascosas y con Emily Brontë hay un gran malentendido, porque se la suele asociar a Emily y a Cumbres a veces con la literatura tacita de té, con la literatura doméstica, esa literatura como de bolsa de agua caliente, en la que a veces se encuadra a los libros de Jane Austen, que es hiper genial, pero de otro color muy diferente al de Cumbres Borrascosas y al de Emily Brontë. Cuando salió en 1847, o sea, en la primera parte del siglo XIX, Cumbres Borrascosas produjo un cataclismo. Los críticos la calificaron de monstruosa, dijeron que era una obra demoníaca, que su autor, hombre, Ellis Bell, era un demonio, y la estigmatizaron como obra pornográfica y brutal. Emily había firmado Cumbres Borrascosas con un nombre masculino, con un seudónimo masculino, porque bueno, en ese momento era como más fácil tentar a un editor siendo un escritor hombre que siendo una escritora mujer. Y de hecho los editores tardaron mucho en saber que Emily y sus hermanas eran mujeres, creían que eran los hermanos Bell, que eran hombres. Y de hecho fue muy teatral y muy dramáticamente genial la escena en que las tres hermanas se presentaron ante la oficina del editor para decirle somos tres hermanas. Cumbres, además de causar ese espanto cuando salió entre la crítica y entre los primeros lectores, causó una admiración bestial entre los primeros artistas que empezaron a leerlas y sobre todo entre los escritores que la leyeron en el siglo XX. El pintor prerrafaelita, Dante Gabriel Rossetti, dijo que Cumbres transcurría en el infierno, pero que sus personajes y sus escenarios tenían nombres ingleses. Y el filósofo Georges Bataille, el francés, dijo que Emily Brontë con Cumbres estaba solo a un paso de El Marqués de Sade, pero también dijo que era la obra más bestial y salvajemente amorosa de todos los tiempos. El nudo dramático de Cumbres surge a partir de la llegada a la casa de la familia Earnshaw, que es la familia, una de las dos familias donde transcurre toda la obra. Es la llegada a esta casa de un niño gitano recogido por el padre de las calles de Londres. Este niño gitano, este niño moreno, de un origen enigmático, un origen que va a estar latiendo a lo largo de toda la novela, este niño va a ser el motor que va a mover las fuerzas demoníacas de todo el libro. Heathcliff, ese es su nombre, que tiene ese nombre salvaje que refiere a los páramos y a los pantanos y al viento feroz de la zona donde transcurre la obra. Heathcliff va a encarnar en él todo el amor, toda la pasión, la violencia y la demencia que está presente en la obra de Emily Brontë, porque Emily Brontë es ella misma Heathcliff. Ella misma lo dice, su personaje, su alter ego en Cumbres, que es Cathy, un personaje femenino adorable según Virginia Woolf. Ella misma dice, yo soy Heathcliff. O sea, ella también es tan violenta y tan demente y demoníaca como su personaje, como el personaje masculino. Y además el gótico, que en Argentina, bueno, está llevado adelante por Mariana Enríquez y por otros muchos escritores excelentes, es como que volvió a la palestra y Emily, a pesar de que su entorno literario era más romántico, ella toma el gótico y se mete adentro del gótico y Cumbres es una obra profundamente gótica. Emily Brontë nació en una familia del siglo XIX, de comienzos del siglo XIX en Inglaterra, en el norte de Inglaterra. El padre era párroco y su madre murió cuando ella era muy pequeña. Eran 6 hermanos, 5 mujeres y un varón. Y cuando muere la madre, las mandan a las niñas, a las 4 niñas mayores, a un colegio, a una escuela para hijas de párrocos pobres. O sea que es una especie de escuela de la caridad, una especie de orfanato, llevada adelante por un clérigo muy extracalvinista, digamos, violento y misógino, sádico, que él también estaba a un paso del Marqués de Sade, como podría haber dicho Bataille cuando habló de Cumbres Borrascosas y de Emily. Y las 4 niñas estuvieron durante varios meses y más de un año en esa escuela, donde su alimento básico era la avena, a veces quemada o muchas veces quemada. Usaban unos uniformes grises con los cuales iban en las jornadas heladas de los inviernos del Yorkshire, de esa zona del norte de Inglaterra, iban a la iglesia caminando con los pies mojados. Así hubo una epidemia de tifus
y 2 de las niñas, las 2 mayores, murieron en esta epidemia. Ella, después de esta experiencia con este colegio, prácticamente no pudo salir de su casa cuando la han enviado para trabajar como institutriz o para ir como alumna a un colegio. Sufrió tremendamente, tuvo una anorexia nerviosa que casi la mata, y de todas maneras sobrevivió y logró hacer una obra en primera instancia extraordinaria, que fueron los poemas y los textos de Gondal, que fue un país imaginario que ella creó junto a su hermana menor Anne, que también era escritora. Los 6 hermanos eran de alguna manera escritores, los 4 sobrevivientes definitivamente lo fueron. Y este mundo de Gondal que creó Emily era un mundo gobernado por reinas amorales, tan demoníacas como luego lo fue Heathcliff. Eran reinas de una crueldad extrema, no muy diferentes a los personajes de Byron o los personajes que se leían en esa época, ¿no? Los personajes góticos. Pero ella lo llevó todo a un extremo y lo colocó en un personaje femenino. Sus heroínas eran mujeres, los hombres ocupaban lugares secundarios. En ese sentido, Emily fue una feminista o una protofeminista sin proponérselo. Cumbres y Emily nos pueden remitir a Mariana Enríquez, que hace el gótico en este momento contemporáneo, nos pueden remitir a Virginia Woolf, la escritora de la modernidad, nos puede remitir al Mansfield Park de Jane Austen, que aunque pertenece a otra escuela completamente diferente del realismo y tiene como una coloratura más color té y color rosa en relación al mortuorio negro o rojo carmesí de Emily. Mansfield Park tiene una estructura tan bien edificada, o sea, con una arquitectura que me recuerda en su perfección a la perfecta arquitectura de Cumbres Borrascosas. Pero quien verdaderamente me remite a Emily Brontë es Shakespeare, en cuanto al drama, a la tragedia y a la arquitectura también de sus obras. Elizabeth Bowen, como mujer inglesa y contemporánea, tiene, en cuanto a la perversidad de sus personajes y también a la estructura de sus obras, un aire que me podría remitir a Emily Brontë. Yo llevaba a Katy de la mano y le metía prisa cuando de repente cayó al suelo. «Corre, Heathcliff, corre», dijo en un susurro. «Han soltado al dogo y me ha pillado». Ese endiablado perro le había apresado el tobillo, Nelly. Oí sus abominables bufidos. Katy no gritó, claro que no. No se habría dignado hacerlo ni aunque se hubiese hallado empalada en los cuernos de una vaca rabiosa. Pero yo sí lo hice. Me puse a soltar maldiciones suficientes como para aniquilar a cualquier demonio en el seno de la cristiandad. Agarré una piedra y la metí entre las fauces del perro, procurando con todas mis fuerzas que se la tragara. Por fin salió una bestia de sirviente con un candil, gritando: «Aprieta, Braco, aprieta». Sin embargo, cambió de tono cuando vio la presa de Braco. El animal se estaba asfixiando. Su enorme lengua colgaba amoratada y sus caídos belfos chorreaban una sanguinolienta baba. El hombre cargó a Katy en los brazos. En ese momento, ella vomitó. No de miedo, estoy seguro, sino de dolor. La llevó adentro y yo lo seguí, farfullando maldiciones y amenazas. Durante la investigación, cuando escribí la biografía de los hermanos Brontë, Infernales se llamó el libro, me topé con este personaje de Emily que desconocía porque empecé como a investigar sobre las impresiones que tenían los personajes que eran cercanos a la familia en esa época, que se acercaban a la parroquia como amigos o como otros párrocos, y descubrí que Emily era muy odiada por los personajes cercanos, por los amigos de Charlotte. La biógrafa oficial de Charlotte, que fue Elizabeth Gaskell, que fue una escritora de la época y que escribió una biografía sentimental sobre Charlotte, la odiaba a Emily. Y luego la gran biógrafa inglesa que escribió como esas biografías muy extensas sobre todo sobre el padre de Emily, la iglesia y toda la situación parroquial de la familia, también tenía como una especie de odio hacia Emily, Juliet Barker. O sea, es muy notorio esto, porque era un personaje muy hosco, Emily, y era muy seca y no era sentimental.
era antisentimental, de modo que Cumbres Borrascosas puede ser una especie de autobiografía demencial de Emily.